Queremos usar la propiedad distributiva para simplificar las expresiones dadas. La propiedad distributiva se proporciona a continuación. Tenemos 8 veces la cantidad b más o menos c es igual a veces b más o menos a veces c. Observe cómo cada término dentro de los paréntesis se multiplica por a. Entonces, para nuestros dos ejemplos, aunque se ve un poco diferente porque observe cómo dentro de los paréntesis tenemos un trinomio o 3 términos, pero el proceso será el mismo. Multiplicaremos cada término dentro de los paréntesis, en este caso por negativo 3. Entonces tengo negativo 3 veces negativo 5x más negativo 3 veces 3 menos negativo 3 veces 4y. Así que nuevamente tendremos negativo 3 veces negativo 5x más negativo 3 veces 3 menos negativo 3 veces 4y. Ahora encontraremos cada producto. Negativo 3 veces negativo 5x es positivo 15x más negativo 3 veces positivo 3 es negativo 9, y luego menos negativo 3 veces 4y es negativo 12y. Así que si bien esto es correcto, lo normal no lo dejaríamos de esta forma. Sumar un negativo es lo mismo que restar un positivo para que podamos escribir más negativo 9 como solo menos 9. Y luego restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, y por lo tanto podemos escribir menos negativo 12y como más 12y. Por lo tanto, es más común escribir esto como 15x menos 9 y luego más 12y. Otra forma de simplificar esto sin mostrar tanto trabajo sería pensar en esto como negativo 3 veces un negativo 5x que nos da 15x positivo, y luego negativo 3 veces positivo 3 que es negativo 9, así que solo escribiremos menos 9, y luego finalmente negativo 3 veces negativo 4y, que será positivo 12y para que podamos escribir más 12y. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 2 veces la cantidad 3 veces al cuadrado menos y más 1. Entonces distribuiremos 2x donde multiplicaremos cada término dentro de los paréntesis por 2x. Entonces tendremos 2x veces 3x al cuadrado menos 2x veces y más 2x veces 1. Entonces nuevamente tendremos 2x veces 3x al cuadrado menos 2x veces y más 2x veces 1. Entonces 2x veces 3x al cuadrado sería 6x al tercero. Recuerde que esto es x al primero, por lo que tenemos 3 factores de x, entonces, 6x en cubos. O 7x al tercero menos 2x veces, y eso sería 2y y luego tenemos más 2x veces 1 que sería 2x. Tenga en cuenta que no podemos combinar ninguno de estos términos porque no son términos similares. Las partes variables no son exactamente iguales. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. _4B098258